Dios les bendiga, hermanos. Vamos a dar principio a nuestra reunión hoy en este día con la ayuda de nuestro Dios Todopoderoso. Bendito sea nuestro Dios. Vamos a poner en las manos de Dios a la congregación por medio de una oración. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, divino Dios, por todo lo que has bendecido a tus hijos en el transcurso de esta semana que acaba de pasar. Es verdad, Señor, estamos conscientes que tuvieron que ir a sus trabajos, que tuvieron que ir a sus negocios, pero ahí estuviste tú, divino Señor, Dios Todopoderoso, y les has bendecido económicamente. Gracias, divino Señor, Dios Todopoderoso. También, divino Señor, te damos gracias por nuestros hermanos que salen muy temprano de sus hogares. Unos regresan por la tarde, otros regresan por la noche, pero de todos modos, divino Señor, tú los llevas, tú los traes, divino Señor, y tú los bendices, divino Dios Todopoderoso, económicamente. Gracias, divino Señor. Gracias, divino Señor, por todas las bendiciones que le das a nuestros hermanos. Bendito sea tu nombre. También, divino Señor, ponemos en tus santas y benditas manos, Señor, a nuestros hermanos que se van a vivir a otro lugar en definitiva, Señor. Padre, tienen que dejar a su familia, tienen que dejar el pueblo, tienen que dejar la iglesia, divino Señor, pero en estos momentos los ponemos en tus santas y benditas manos y te pedimos, poderoso Dios, que tú seas con ellos, mi Señor, que los bendigas en grande manera y que tu mano de misericordia sea para siempre con ellos, Señor. Gloria a ti para siempre, Cristo. También ponemos en tus santas y benditas manos a nuestros hermanos que no tienen trabajo. Si mañana, Señor, salen a buscar trabajo, te pedimos que tú los lleves al lugar indicado, porque tú sabes, divino Señor, dónde están los trabajos, para que adquieran el trabajo y puedan traer el sustento para su familia. Señor, los dejamos en tus santas y benditas manos y te pedimos, Padre Santo, encárgate de ellos, Señor. Gloria a tu nombre, poderoso Padre. También, divino Señor, te pedimos por los que se van a presentar a su nuevo trabajo. Ya tienen, divino Señor, Dios Todopoderoso, todo lo necesario y mañana se van a presentar a su nuevo trabajo. Padre, que al llegar, divino Señor, a ese nuevo trabajo, las personas que los reciban como trabajadores se den cuenta, Señor, que son tus hijos y eso les va a traer bendición. Gloria a tu nombre para siempre, Cristo. También, divino Señor, Dios Todopoderoso, ponemos en tus santas y benditas manos, divino Señor, a nuestras hermanas, Señor, a nuestras hermanas que solamente están esperando lo que les traen, divino Dios Todopoderoso, y divino Señor, que sea una bendición también para ellas lo que les traen, Señor del cielo. Solo están esperando, divino Señor, a sus esposos para que les traigan, divino Señor, Dios Todopoderoso. Bendice, divino Señor, a sus esposos, Padre Santo, y sé con ellos. Que cuando mis hermanas reciban ese dinero, estén conscientes que esa es la bendición que tú has dado para el sustento de la familia. Ese dinero, Señor, no se puede malinvertir. Ese dinero no se puede malgastar. Ese dinero tiene que ser administrado correctamente, Señor, para la gloria de tu nombre, Padre. Bendito seas, mi Dios. También, divino Señor, ponemos en tus santas y benditas manos a nuestras hermanas que reciben muy poquito. Aquí, Señor, en esta iglesia hay varias de tus hijas que reciben muy poquito, Señor. Pero divino Dios, que cuando ellas reciban ese dinero, Padre Santo, tú lo puedas multiplicar, divino Señor, en las manos de tus hijas, de tal manera que ese dinero, divino Señor, que reciben, sirva, divino Señor, o alcance, mi Señor, para la semana o para la quincena, divino Dios Todopoderoso. Pero, Señor del cielo, que tu mano de misericordia sea en favor de ellas y que ese dinero sea multiplicado en sus manos, Dios omnipotente. Gracias, poderoso Señor. También, divino Señor, Dios Todopoderoso y misericordioso Dios, te pedimos, Padre Santo, por todos nuestros hermanos, divino Señor. Cuando salen a buscar trabajo, Señor, que tú seas con ellos y que los bendigas en grande manera, poderoso Dios.
Te pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre, que mis hermanas que reciben esos dineros, Señor, los puedan administrar correctamente, Señor bendito. Porque ese es el dinero que tú das para el sustento de la familia y tu mano de misericordia tiene que ser, divino Señor, en favor de tus hijas, Señor, que manejan esos dineros, divino Señor, y que los distribuyen en el transcurso, divino Señor, de la semana. Gloria a ti para siempre, Cristo. Ahora, divino Señor, Dios Todopoderoso, de lo que les has dado, Señor del cielo, ellos van a depositar en el altar. Te pedimos, Señor bendito, que estés atento, Padre, para que puedas, divino Señor Dios omnipotente, bendecir a tus hijos, bendecir a tus hijas, Señor del cielo. Tómales en tus manos, divino Señor Dios, y que el dinero que reciben mis hermanas, Señor del cielo, sea una bendición, divino Señor, para ellas. Gloria a tu nombre, poderoso Padre. Bendito eres, Señor del cielo. Ahora, divino Señor, Dios Todopoderoso, te pedimos, Padre Santo y Dios eterno y misericordioso Señor, que ese dinero que reciben mis hermanas sea multiplicado en sus manos y alcance, divino Señor, para toda la semana, alcance, divino Señor, para toda la quincena. Gracias, mi Señor. Ahora, Padre misericordioso, te pedimos que estés atento, Señor. Tus hijos van a depositar, divino Señor, en el altar de lo que tú les has dado, de acuerdo a como está estipulado en tu palabra, Señor, Dios Todopoderoso. Bendícelos, el dinero que depositan, Señor, que no les haga falta, sino que por el contrario tengan bendición, poderoso Señor. Gracias, Señor bendito. Tu mano de misericordia sea con mis hermanas, tu mano de misericordia sea con mis hermanos, y todo esté correctamente, divino Señor, y todos puedan, divino Señor, disfrutar de tus bendiciones en el transcurso de esta semana. Vamos, divino Señor, Dios Todopoderoso y misericordioso Señor, a esperar, divino Señor, que tus hijos depositen, y tú vas a estar atento, mi Dios, para bendecirles en grande manera. Gracias, Cristo. En el nombre de Dios Todopoderoso y misericordioso Señor, Padre, te damos las gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Bendito seas, poderoso Padre. Ahora, hermanos, vamos a tener una meditación de la palabra del Señor y vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Gloria a Cristo. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 9 y en el verso 51. Evangelio de San Lucas, capítulo 9 y en el verso 51. Le voy a dar lectura una vez a este verso y luego ustedes vuelven a repetir la lectura, hermanos. Dice así la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas, capítulo 9 y en el verso 51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Ahora ustedes, hermanas. Gloria al nombre de Cristo. Muy bien. Señor Dios Todopoderoso, ya vamos a meditar en tu palabra. Ya es el momento, divino Señor, de meditar en tu santa y bendita palabra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te pido, Padre, que prepares el corazón, divino Señor, de tu pueblo, para que con sus corazones, divino Señor, puedan recibir. Que prepares sus mentes, divino Señor Dios, para que con sus mentes puedan analizar tu palabra, Señor del cielo. Y cuando la analicen, de sus mentes, divino Señor, la pasen a su corazón, poderoso Padre. Gracias, mi Señor Dios omnipotente y Padre Santo. Para mí te pido, divino Señor Dios, extiende tu mano y ponla sobre mí, Señor del cielo, y que tu bendición baje desde mi cabeza hasta mis pies, cubriéndome completamente. Que mi corazón se llene, que mi mente se ilumine, que mi lengua se desate, Padre, para expresar todo lo que has puesto en mi corazón y todo lo que has puesto en mi mente, poderoso Dios. Vamos a dar principio en tu nombre, con tu bendición y bajo tu protección y tu cuidado. En el nombre del Padre,
En el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, damos principio a esta meditación de tu palabra. Amén, amén y amén. Gracias a Dios. Hermanos, vamos a tratar este asunto que le vamos a llamar acudiendo a la cita. Así se llama el tema, hermanos. Acudiendo a la cita. Bueno, el tema se llama acudiendo a la cita. Repitan, hermanos, cómo se llama el tema. Muy bien, todos los hermanos que también me están viendo o me están oyendo, repitan también, hermanos, acudiendo a la cita. Esto es lo que vamos a tratar ahora. Muy bien, y lo estamos basando en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 9 y en el verso 51. Cuando dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Muy bien. Entonces, hermanos, cuando ya todo estaba decidido para que el Señor fuera sacrificado y crucificado, hermanos, entonces él, a donde estuviera, hermanos, él se dispuso para ir a Jerusalén. Vamos entonces, hermanos, a meditar en esta palabra. Todos nosotros sabemos, hermanos, que un día tenemos que dejar este mundo. Si lo sabemos, mucha gente o algunas personas a lo mejor no saben esto, pero la mayoría de las gentes, sea que hayan estudiado la Biblia, sea que no, ya están enterados de que todos sabemos que un día tenemos que dejar este mundo. Y entonces, hermanos, lo que tenemos que hacer es prepararnos para que podamos acudir a la cita puntualmente cuando tengamos que dejar este mundo. Escogí, hermanos, tres personajes para hablar de esta palabra. En primer lugar, hermanos, vamos a hablar del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, hermanos, era un hombre que como todos ustedes saben, hermanos, cuando él no conocía la palabra de Dios y cuando el cristianismo comenzó, él era uno de los principales, hermanos, enemigos del cristianismo y buscaba a los hermanos y, según él mismo da testimonio, a las mujeres cuando las encontraba en alguna reunión así, las arrastraba de los cabellos, las llevaba a la cárcel, le pedía a los carceleros que las azotaran y bueno, en fin, todas esas cosas. Pero precisamente, hermanos, cuando él iba buscando a cristianos para traerlos a Jerusalén, se le apareció el Señor Jesucristo en un resplandor y habló con él. Muy bien. Después de eso, de que habló con él, hermanos, entonces él, hermanos, se dedicó a predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero vemos, hermanos, en dos ocasiones que él estuvo a punto de perder la vida. Estuvo a punto de perder la vida. Pero vamos a ver qué sucedió, hermanos. En el libro de los Hechos, en el capítulo 14 y en los versos 19 al 22. Libro de los Hechos, en el capítulo 14 y en los versos 19 al 22. Les voy a leer el pasaje, hermanos, ustedes sigan con la mirada. Libro de los Hechos, capítulo 14, en los versos 19 al 22. Y dice así, hermanos, para ubicarnos quién es el apóstol y qué es lo que pasó después de que él se convirtió al Evangelio. Dice así, verso 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, los volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído.
Eso dice, hermanos, lo que le pasó al apóstol Pablo. Entonces, cuando él pensaba que ahora en este camino era algo diferente, era algo bonito, era algo donde él iba a destacar como había destacado con las personas de la ley, pero dice que vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio y persuadieron a la multitud y habiendo apedreado, fíjense, apedrearon a Pablo, ¿m? Y luego lo arrastraron de la ciudad pensando que estaba muerto, ya lo habían matado, por decir así, y lo fueron a aventar fuera del pueblo, fuera de la ciudad. Pero rodeándole los discípulos, cuando las personas que lo habían golpeado y todo eso, se fueron, rodeándole los discípulos, él se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé, hermanos, para seguir hablando de la palabra. Como que no le había pasado nada, así se piensa, pero la palabra nos acaba de decir que lo arrastraron pensando que ya estaba muerto. Y después entonces él siguió anunciando el evangelio y por allá donde fue, aquella ciudad, y de hacer muchos discípulos, y después volvieron ahí a donde lo habían arrastrado, donde le habían pegado, hermanos, y entonces a todos los hermanos que a lo mejor estaban tristes por todo lo que le había pasado el apóstol Pablo, y pensaban a lo mejor algún día también nos van a hacer así a nosotros, entonces él los animó, a todos los discípulos que estaban ahí en esas ciudades, los animó, hermanos, y les dijo, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles que era necesario que a través de muchas tribulaciones entraran en el reino de Dios. Hermanos, y así fue como el evangelio empezó a crecer, y así como fue como el apóstol Pablo, después de golpear y arrastrar también a las mujeres del cristianismo, ahora le tocó a él. Pero bueno, él, hermanos, en lugar de pensar que ya se había terminado su ministerio o que ahí acababa todo por lo que le habían hecho, no, hermanos, él inmediatamente, después de que habló por allá, se regresó y le dijo a los hermanos, pues, ¿cómo están? Ay, hermano, nosotros pensamos que ya te habían matado y etcétera, etcétera. Y les dijo, no, les vengo a animar, les vengo a decir que es necesario que todo eso pase y que después entremos al reino de Dios. Entonces, en esta ocasión él pensaba que le habían quitado la vida, que lo habían matado, y muchos de los hermanos así pensaban también. Pero él se levantó, hermanos, se levantó, se fue a seguir predicando y regresó y animó a los hermanos, y con toda seguridad, hermanos, estos hermanos siguieron adelante en el camino de Dios. Pero después, hermanos, en otra ocasión, también en el libro de los Hechos, ahora en el capítulo 21, vamos a ver qué le pasó. No vamos a ver todas las cosas que le hicieron, nomás 2 cosas escogieron para Pablo. Libro de los Hechos, capítulo 21, en los versos del 8 al 15. Libro de los Hechos, capítulo 21, en los versos del 8 al 15. Y dice así, hermanos, oigan bien, dice, al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, aquí está hablando en el libro de los Hechos, el apóstol San Lucas, él fue el que escribió el libro de los Hechos. Bueno, al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Eso dice San Lucas, que escribió el libro de los Hechos. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, o sea, que predicaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, a quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Fíjense bien cómo dice, cómo habla, en manos de los gentiles, correcto. Entonces, hermanos, al oír esto, los hermanos que estaban ahí le rogaron diciendo, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Si le iban a hacer eso, si le iban a hacer cosas, que no subiera a Jerusalén.
Pero entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. El 14. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Por fin subieron, no le pudieron persuadir que se quedara, y en fin, todo eso. Algo importante que quiero que veamos, hermanos, es a donde dice en el verso número 11, a donde dice: así le van a hacer, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto. Oigan bien, y le entregarán en manos de los gentiles. Bueno, todavía no sabían cómo iba a pasar ahí, de todos modos, no iba a ser en ese momento cuando le iban a entregar a manos de los gentiles. Pero bueno, acuérdense de eso, hermanos. Y le entregarán en manos de los gentiles. Muy bien. Después del 15 dice, en el 15 dice: después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Correcto, ya subieron a Jerusalén, hermanos. Y después de subir a Jerusalén y estar allí en Jerusalén y etcétera, vamos a pasarnos al capítulo 25 de los Hechos. Capítulo 25 de los Hechos, en el verso 11, hermanos. Capítulo 25 de los Hechos, en el verso 11 y 12. Y dice así: ya habían pasado muchas cosas. Dice: porque si algún agravio ya lo habían sentenciado, ya lo habían castigado, ya lo habían entregado con las autoridades y etcétera. Porque si algún agravio, dijo Pablo, o cosa alguna digna de muerte, querían que lo mataran, he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. Y entonces aquí dijo él: a César apelo. Quiero ir a César, contarle mi asunto, y que sea César el que me condene o el que me haga lo que tenga que hacer. En el 12. Entonces, Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. Entonces, hermanos, fueron los judíos los que lo persiguieron, fueron los judíos los que lo agarraron, fueron los judíos los que lo ataron, pero después, como no le podían hacer nada, porque él se defendía ante las autoridades, entonces él pidió que lo mandaran con el César, hermanos. Entonces en el 12 ya dice el gobernador o el Festo, ya dice: habiendo hablado con él, con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. Entonces, hermanos, ahora ya estaba en manos de los gentiles. Así como había dicho el profeta Agabo, que lo iban a atar, lo iban a agarrar los judíos, pero después, cuando no le podían hacer nada de varias cosas que pasaron, entonces, hermanos, él apeló a ir al César. Y entonces este hombre llamado Festo dice: bueno, si has pedido ir al César irás. Muy bien, ahora ya había caído plenamente en las manos de los gentiles. El César era una persona, hermanos, que no era judío, por lo tanto, entonces era gentil. Bueno, correcto. Después de eso, hermanos, llegó el momento de acudir a la cita. Ya habían sido 2 veces en que lo querían matar. Y en una lo arrastraron, pero no le pasó nada. Se levantó y siguió en su camino. Pero después de eso, hermanos, varias veces lo tuvieron que golpear en las autoridades, hermanos, de los romanos, porque los judíos no tenían autoridad para hacer eso. Pero entonces lo entregaron en las manos de los gentiles y los gentiles lo
lo golpeaban y en fin, todas esas cosas. Pero al fin, cuando él pidió ir a César, entonces a César lo mandaron, correcto. Después de eso, hermanos, estuvo preso varios años, pero aún así la gente iba a verlo y él les hablaba del Evangelio y convirtió a muchas personas estando ahí en la cárcel. Muy bien. Después de eso, hermanos, nos pasamos al libro de los Hechos, hermanos, en el capítulo 26. En el capítulo 26 y en los versos 24 al 32. Vamos a ver qué le pasó. Fueron varios años, hermanos, pero él hablaba y predicaba y etcétera. Muy bien. Y como no encontraban nada para matarlo, entonces él estaba ahí y a veces gozaba de algunos privilegios. Muy bien. Ya llegamos hasta el libro de los Hechos, en el capítulo 26 y ahora en el verso 24. Y dice así la palabra, hermanos, en Hechos 26, 24. Dice de esta manera. Diciendo él estas cosas, y había pasado muchas cosas, pero diciendo él estas cosas en su defensa, porque lo sacaban, a ver Pablo, ¿qué tienes que decir en tu defensa? Y ahí empezaba él a hablar, hermanos, muy bien. Diciendo estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Acuérdense que Pablo era un hombre bien preparadísimo, hermanos, y que estudió mucho en las leyes de los judíos. Muy bien, las muchas letras te vuelven loco. Entonces él contesta, hermanos, él contesta y dice de esta manera, mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, el rey Agripa, que estaba ahí también, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón, o sea, escondiditas. ¿Crees esto, rey Agripa? ¿A los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco y me persuades a ser cristiano. Muy bien, en ese por poco y en ese por mucho, hermanos, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual soy yo. ¿A qué se refería? A que ya era cristiano, que había conocido ya el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que se le había aparecido Cristo en un fuego, hermanos, y que habló con él. Bueno, no lo vio, pero habló con él. Y dice, excepto estas cadenas, que todo lo que soy yo, ustedes lo fueran también, menos estas cadenas. Correcto. Eso está en el verso 29. 30. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, oigan bien, hermanos, se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiese apelado a César? Entonces, hermanos, después de esto, lo que dijo el profeta Agabo se cumplió. Los judíos lo agarraron, pero no le podían hacer nada porque no tenían autoridad. Y entonces lo tomó en sus manos los gentiles y principalmente, hermanos, el emperador que estaba cuando lo llevaron a Roma. ¿Cuántos años se pasó, hermanos? No estamos ahorita estudiando la vida de Pablo, pero hermanos, al fin y al cabo, Agripa y Festo y los demás que estaban ahí platicaron y dijeron, ¿podía este hombre ser puesto en libertad? Porque no encontramos nada. Si no hubiera apelado, si no hubiera pedido que lo mandaran con el César. Muy bien, hermanos. Entonces, hermanos, así estaba el asunto con él. Correcto. Después de esto, hermanos, que acabamos de leer, vamos a leer, hermanos, a segunda de Timoteo, capítulo 4, los versos 1 al 8. Nadie lo pudo sentenciar, hermanos. Nadie lo pudo sentenciar, porque no se encontraba algo como para matarlo.
Pero ya lo habían entregado a los gentiles, y entonces ahora estaban en el asunto de los gentiles, y los judíos lo único que querían es que lo mataran, y si no lo podían matar los judíos, pues que lo mataran de todos modos. Bueno, pero hermanos, dando pasos grandes así, entonces ahora nos encontramos con el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, en capítulo 4 y en los versos del 1 al 8. Y vamos a ver qué cosa es lo que pasó ahí. En 2 de Timoteo, en capítulo 4, en los versos del 1 al 8. Y dice de esta manera, hermanos. Capítulo 4, en los versos del 1 al 8. Oigan bien, hermanos, ¿cómo está? Ahora sí, hermanos, ya se presentó él, hermanos, ya está acudiendo a la cita a donde tiene que ir, hermanos. Muy bien. Y dice así, habla con Timoteo, y le dice así, hermanos. Te encarezco, quiere decir te pido, te suplico, por favor te lo pido, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no soportarán, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas, a los cuentos, a lo que se habla nomás por ahí. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanos, a grandes rasgos vimos al apóstol Pablo, correcto, hermanos. Pero entonces, si llegó un momento en que lo arrastraron, lo consideraban muerto, lo sacaron del pueblo y lo aventaron afuera. Muy bien, pero como ya vimos, no estaba muerto. Se levantó cuando lo estaban rodeando los hermanos, se fue a otros lugares, predicó, hizo muchos discípulos y regresó a animar a aquellos hermanos que probablemente estaban tristes por todo lo que le había pasado al apóstol Pablo, para decirles, es necesario. Si ustedes no lo han padecido, pero es necesario. Cuando lo vayan a padecer, es necesario que esto suceda. Y después de muchas tribulaciones, entremos al reino de los cielos. Así dijo el apóstol Pablo. Pero en la otra ocasión, hermanos, cuando ya después de eso él estaba preso y que lo soltaban tantito y que tenía algunos privilegios y que le hablaba a la gente y que evangelizaba y etcétera, etcétera, entonces cuando ya nos pasamos al libro de los Hechos, en el capítulo 26 y los versos 24 al 32, entonces ya, hermanos, las cosas se fueron acortando y se fueron haciendo más pequeñas hasta que por fin, hermanos, tuvo que ser sentenciado. Ahora sí ya iba a ser sentenciado, hermanos. Ahora sí ya lo habían sentenciado. Y entonces cuando le escribe, hermanos, ahí en 2 de Timoteo, capítulo 4, le dice, hermanos, a Timoteo, qué es lo que va a pasar con él. Ahora tú síguele, Timoteo. Ahora tú haz esto, ahora tú haz lo otro, porque es necesario, porque van a venir muchas gentes y teniendo comezón de oír, le dirán a las gentes, a los cristianos de aquí, esto es de esta manera, esto es de esta manera. Y entonces dice, tú sé sobrio, haz obra de evangelista, o sea, tú habla lo real, haz obra de evangelista, que la gente conozca lo que realmente el Señor Jesucristo dejó. Muy bien. Hace obra de evangelista. Yo ya estoy para ser sacrificado. Ahora sí, hermanos, él tuvo que ir a la cita y de acuerdo, hermanos, como pusimos en el tema, hermanos, ahora sí ya está acudiendo él personalmente a la cita. Hermanos, y en los libritos que por ahí sale y hablan del apóstol Pablo, entonces, hermanos, en esas cositas se dice
que el apóstol Pablo, cuando ya oyó la sentencia que dijo el César, hermanos, cuando oyó ya la sentencia que le iba a hacer, que le iba a tocar, que iba a ser decapitado, este emperador Nerón, que ya lo había destinado para eso, lo hizo decapitar en el año 70, hermanos. En el año 70, más o menos, hermanos. No hay fecha exacta, pero en el año 70. Muy bien. Entonces, después de eso, él ya sabía, ya no va a haber remedio, ya no lo van a salvar, ya nada de eso, ya está en la cárcel, ya de ahí tiene que pasar al patíbulo. Lo degollaron, hermanos. Bueno, muy bien. Pero entonces se dice, hermanos, en esos libritos que hablan por ahí las gentes, que dicen que se documentan más de lo que hay en la Biblia, bueno, puede ser que sí. Pero los que nada más estudiamos la Biblia, pues nada más sabemos lo que nos dice la Biblia. Entonces, hermanos, ya después de eso, entonces dicen que cuando lo llevaron, hermanos, y ya lo llevaban para decapitarlo, que no había necesidad de que lo fueran empujando, que lo fueran jalando, ni nada de eso, que él solito puso sus manos para que lo llevaran hasta donde se subió, hermanos, a donde tenía que cortar la cabeza. Él se subió así solito, hermanos. Le desataron las manos. Había otras cosas así que le ponían y le amarraban sus manos ahí para que su cabeza quedara bien en la guillotina. Entonces, hermanos, le soltaron sus manos, él mismo las puso, le pusieron ahí para sujetarle las manos y él mismo puso su cabeza o su cuello, hermanos, en la guillotina. Y ahora sí él habló claramente y le dijo a Timoteo: yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. Pero tú, Timoteo, síguele. Sigue hablando y no te salgas por ninguna manera de todas las cosas que inventan los demás. Desde esos tiempos, hermanos, ya se inventaban cosas fuera de la palabra de Dios. Pero el apóstol le dice a Timoteo: tú no te salgas de ahí. Tú haz obra de evangelista. Tú habla lo que dice la palabra única y exclusivamente. Y hermanos, entonces el apóstol Pablo, por medio del emperador Nerón, lo hizo decapitar y ahí terminó la vida del apóstol Pablo. Muy bien. Entonces, hermanos, ya vimos al apóstol Pablo. Ahora vamos a hablar, hermanos, del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, hermanos, también mucha gente quería que lo mataran. No conocían, hermanos, entonces, cuál era la razón por la que el Señor Jesucristo había venido a este mundo. Él no podía morir de otra forma. En una ocasión, hermanos, con el Señor Jesucristo, el diablo le propuso: si tú quieres ganar a toda esta gente de este mundo, no hay problema, le dijo él. Dice: mira, tú de rodillas me adoras y yo te entrego a toda la gente que tú quieres. Y ya. Pero ustedes saben, hermanos, que el Señor no vino de esa manera. Él tenía ya todo estipulado, todo escrito, todo dicho, cómo, cuándo y en el momento en que tenía que ser. Pero bueno, viendo estas cosas y porque no querían al Señor Jesucristo las gentes a los que Él les hablaba, hermanos, vamos a ver este pasaje que encontramos aquí referente al Señor Jesucristo. En San Lucas, capítulo 4, en los versos 25 al 30. San Lucas, capítulo 4, en los versos 25 al 30. ¿Qué cosa le pasó al Señor Jesucristo ahí, hermanos? En los versos 25 al 30. Lucas 4, en los versos 25 al 30. Y dice así, hermanos. Amén, hermanos. Dice así, hermanos: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas,
Todos en la sinagoga se llenaron de ira, de coraje en contra del Señor Jesucristo. Y levantándose, oigan bien, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarlo, para desbarrancarlo. Mas él pasó en medio de ellos y se fue. Hermanos, ¿por qué sucedió esto? Porque el Señor Jesucristo no vino para que lo desbarrancaran, no vino para que lo despeñaran, no vino para que muriera de otra forma. Ya estaba todo dicho y escrito cómo tenía que morir. Por eso en ese momento, cuando lo llevaron allá, después que les dijo lo que estaba pasando con ellos, hermanos, entonces lo llevaron allá para desbarrancarlo, para despeñarlo, pero él, hermanos, muy consciente de que no se había llegado el momento en que él tenía que morir, en medio de ellos pasó y se fue. Muy bien. Después de eso, hermanos, el Señor Jesucristo siguió su trayectoria, siguió su ministerio. Y se llegó el momento, hermanos, de acudir a la cita, acudiendo a la cita, como dice el tema. Se llegó el momento de acudir a la cita. Entonces, hermanos, después de mucho que estuvo predicando en 3 años, unos dicen que 3 años y medio, otros que 3, pero no vamos a discutir por el tiempo, sino que estuvo predicando y predicando y predicando y hizo muchas cosas. Y entonces es, hermanos, cuando él, hermanos, ya tenía que presentarse en Jerusalén, y dice entonces ahí en San Lucas, de donde nosotros leímos, hermanos, y dice entonces que cuando ya supo que se llegaba el momento de subir arriba, hermanos, entonces él precisamente dice así, el evangelista San Lucas: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Entonces, hermano, él, sabiendo lo que le iba a pasar en Jerusalén, de todos modos, a donde estaba, hermanos, se levantó, se puso en pie, y vamos a decir, se puso derechito y le dijo a todos, a sus discípulos y a la gente que lo seguía: es tiempo ya que me vaya yo a Jerusalén. Se cumplía el tiempo en que tengo que ser recibido allá arriba con el Padre. Y afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Él ya sabía todo lo que le iba a pasar. La demás gente no, hermanos, porque se nos olvidan nosotros las cosas. Aunque nos los digan, hermanos, se nos olvidan. Y a veces, hermanos, tenemos que recordarle a los hermanos y a nosotros mismos qué cosa es lo que va a pasar. Bueno, así sucedió. Entonces, hermanos, él ya sabe qué le va a pasar, pero él va al lugar a donde tiene que suceder todas las cosas del que se han hablado de él. Y entonces se llegó el momento de acudir a la cita, hizo su entrada. En la trayectoria nada más puse este punto, hermanos. Hizo su entrada triunfal. Vamos a ver qué hizo su entrada triunfal. En San Lucas 19, hermanos, del 32 al 44. En San Lucas 19, del 32 al 44. Y dice así la palabra del Señor, hermanos. En San Lucas 19, del 32 al 44. Dice así, amén, hermanos. Dice así: fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatas el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían hecho, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran,
las piedras hablarían o clamarían. Entonces, hermanos, ahora nuestro Señor Jesucristo, que ya firmó su rostro para ir a Jerusalén, en el momento de acudir a la cita, hizo su entrada triunfal. Correcto, hermanos. Y entonces, después de eso, cerca de la ciudad, al verla lloró en ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Así hizo su entrada triunfal, hermanos, el Señor Jesucristo. ¿Correcto? Muy bien, así estuvo el asunto, hermanos. Después de eso, hermanos, cuando ya estaba dentro de la ciudad, instituyó la Santa Cena, la que hasta ahora celebramos. Esa la instituyó el Señor Jesucristo. Antes de que instituyera esto, cuando se celebraba la Pascua, hermanos, realmente mataban un corderito, realmente lo asaban, realmente se lo comían, hermanos, Pero después, cuando ya estaba el asunto, por decir así, hermanos, que nada más se debería de hacer lo que él dijera después de eso, hermanos, entonces, hermanos, instituyó esta Santa Cena que hasta esta fecha la celebramos nosotros. Vamos a leer Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. En el verso 26 también. Mateo capítulo 26, en el verso 26 también. Y dice de esta manera, hermanos, Mateo 26, 26. Dice así: y mientras comían, el corderito que sí se comía antes de esto, hermanos, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Algo también hizo, escogí estos dos pasajes, hermanos, pero hizo muchas cosas, correcto. Pero esa Santa Cena, hasta esta fecha la seguimos tomando así, hermanos. Y ustedes ya se dieron cuenta, porque dice que él, cuando le dieron el pan, hermanos, no lo cortó, sino con sus manos lo partió. Y entonces solamente estaban sus discípulos, y en una sola copa podían beber ellos, así. Ahora, hermanos, en ocasiones, por la gracia de Dios, hasta 80, 85 gentes hemos tomado la Santa Cena. Entonces ahora, hermanos, pues ya no se ve así porque según dicen los que saben, hermanos, que es antihigiénico estar bebiendo todos en una copa. Entonces ahora les damos una copita. Pero de todos modos, eso es lo que instituyó el Señor Jesucristo. Y hasta ahora lo seguimos haciendo. Muy bien. Pero ya había llegado, hermanos, en el momento en que tenía que ser recibido arriba. ¿Correcto? Muy bien. Y entonces, hermanos, para concretar y seguir hablando del Señor Jesucristo, vamos a leer San Mateo capítulo 27. San Mateo capítulo 27. En el verso 15 al 26. En los versos 15 al 26. Dice así, hermanos, sigan la lectura. Mateo 27, en los versos 15 al 26. Dice así: ahora bien, en el día de la fiesta ya habían pasado muchas cosas, ya estaba prisionero el Señor Jesucristo. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato:
¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabían que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y, habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces, hermanos, cuando lo iban a despeñar, pues él fue, hermanos. ¿Por qué? Porque no era así como iba a morir, sino que ya estaba escrito cómo iba a morir. Y después de que ya lo iban a despeñar, él muy tranquilamente pasó en medio de ellos, nadie se atrevió a empujarlo y se fue. Pero cuando ya se sintió, hermanos, que era el momento, entonces él dijo, afirmando su rostro, poniéndose bien derechito, y dice: vamos a Jerusalén. ¿Por qué? Porque se había llegado el momento en que él tenía que acudir a la cita, hermanos. Y así fue. Bueno, dejamos en que lo entregó para que fuera crucificado. Pero ahora, hermanos, vamos a hablar de nosotros. Vamos a hablar de nosotros, hermanos. Muy bien. De nosotros, ¿qué podremos hablar, hermanos? Les quiero decir, para no tomar a otra persona de los hermanos, les quiero decir, hermanos, que cuando yo tenía 18 años, hermanos, era yo una persona, un muchacho, un joven, un escuincle, si se le puede llamar así o no sé cómo, hermanos, de que pues todo no me gustaba si no se hacía como yo quería. Y entonces, por esas razones, empezaban los pleitos, los desacuerdos con la gente con las que yo estaba, y en fin. Entonces, hermanos, ya hablando de nosotros, cuando yo tenía esos 18 años, tuve un pleito con unos señores, ahora ya señores, hermanos, en aquel tiempo jóvenes igual que yo, que se apellidaban Arteaga. Bueno, entonces tuve ese pleito. Hermanos, para no involucrar a nadie más, resulta de que me empecé a pelear con uno de ellos. Y cuando ya no podía yo, porque me habían golpeado aquí, hermano, creo que con una botella, y la sangre salía muy, muy fuerte, no sé por qué, pero mucha salía así, hermanos, y no me dejaba ver ya, porque pasaba por mis ojos. Entonces, cuando yo me estaba peleando con ese otro muchacho, entonces como yo ya no veía, nomás con mi cabeza, me acuerdo que lo recargué en un cedrito, y ya estaba así, y yo le pegaba por abajo, por sus costillas, todo lo que podía y todo eso. Cuando los otros hermanos se voltearon contra mí, los otros dos, me empezaron a golpear por aquí, pero yo no soltaba aquel, porque dije, si lo suelto ya no puedo ver, ¿qué va a pasar conmigo? Bueno, entonces, hermanos, como yo estaba así, le pegaba y no lo soltaba yo, no sé quién de los dos me golpeó aquí en mi nariz. Y todo esto me lo subió así, hermanos, de una patada, un puntapié que me dio, y me lo amontonó aquí. Entonces me volteó y me fui para atrás y me caí. Y aún así caído me quería yo levantar, hermanos, para seguir peleando o para seguir defendiéndome o no sé para qué, pero quería yo pararme así, hermanos. Y entonces cuando yo caí, hermanos, no había yo perdido el conocimiento.
Entonces vi, hermanos, que ellos se acercaron a mí y los vi que crecieron, pero crecieron grandotes, grandotes, al tamaño de los árboles, así de grandes. Y ya cuando vi que sus caras hasta allá arribota, al tamaño de los árboles crecieron, ya no supe más, hermanos, ya no supe más. Y entonces ahí ellos me golpearon y aquí en mi cabeza me hicieron, hermanos, 17 descalabradas, pues me pegaban con sus zapatos, hermanos, aquí, y me hicieron 17 descalabradas, más lo que tenía yo aquí y por aquí. El otro día, se los he enseñado a varios, pero el otro día una muchacha que estoy visitando estaba sentada aquí para que bueno, estaba yo explicando, y me dice, hermano, ¿qué cosa es lo que tiene ahí? Le digo, ¿a dónde? Ya ni me acordaba yo, ¿a dónde? Dice, eso que se ve que tiene como un hueco ahí. Hermanos, no sé cómo me hicieron esto, pero creo que también fue de un puntapié. Y entonces, hermanos, aquí tengo la cicatriz. Y cuando ellos ya me dejaron porque pensaron que estaba yo muerto, hermanos. Todavía no conocía yo a Cristo. Entonces, hermanos, ahí estaba yo, y no sé cómo una señora, que se llamaba doña Chuchita, salió de la casa grande que por ahí vivía, y cuando fue por allá a buscar a su hijo, me encontró a mí, me conoció y fue a avisar a la casa, hermanos, allí enfrente del cuartel, donde antes era el cuartel, y fue a avisar a la casa, y bajaron mis familiares. De ahí yo ya no supe, hermanos, desde que los vi que crecieron así grandototes, ya no supe más. No me di cuenta cómo me levantaron, no me di cuenta cómo me llevaron para la casa. Cuando yo me di cuenta, mi hermana Berna estaba quemando un montón así de trapos y los quemaba y agarraba los trapos así ya quemados y me lo ponía aquí, dicen que para parar la sangre. No se paraba la sangre. Total que a resumidas cuentas, hermanos, me llevaron con el doctor Montero y me llevaron allá y el doctor Montero no me quiso curar, pero imagínense, me salía y me salía y me salía sangre. Bueno, no me quiso curar porque dijo que pues no estaba bien lo que me habían hecho y que si él intervenía y no sé qué tantos pretextos puso. Bueno, entonces mis familias, mis hermanas o mi mamá o no sé quién, vino a ver al presidente municipal que era don Mayolo Sánchez, atrás del mercado, en la siguiente calle que está atrás para abajo, ahí vivía el señor y le explicaron la situación. No sé si me llevaron, no me acuerdo, no sé si me llevaron, no sé cómo estuvo, pero hermanos, llevaron una orden del presidente con el doctor Montero para que me atendiera. Y sí me atendió, hermanos, sí me atendió. No sé cómo me paró la sangre, no sé cómo me la paró, pero me cosió aquí, hermanos, como 10 puntos, así. Me cosió y bueno, y parecía, hermanos, que en esa ocasión debía haber perdido la vida. Pero como Dios controla todo, hermanos, no, no fue así, no fue así. Al ratito ya me recuperé y bueno, en fin, todo eso. En esa ocasión tenía yo, hermanos, 18 años, me acuerdo muy bien. Pero después de eso, hermanos, no había regeneramiento en mí. Y cuando ya tenía yo como 20 años, aquí por la Cañada, fui a buscar a mis amigos, que no los encontraba yo. Y ahí parado donde le decimos la esquina, les silbaba yo a mis amigos, les chiflaba yo. Y por allá me contestó uno. Y le digo, ¿dónde estás? Y dice, aquí, ven, porque ya me quiere quitar mi dinero. Y así de donde vive el Señor, o donde vivía el Señor ese Galindo para allá, estaba oscuro. Y ya ahí fui a la carrera, porque según yo, era yo el mucha pieza. Ay, hermanos, que llego y era un hombre ya hombre. Yo tendría yo, como les digo, como 20 años. Y entonces digo, oye, ¿tú por qué esto? ¿Y por qué quién sabe qué? ¿Quién sabe cuándo? Y hartas cosas. Y entonces ya me le aviento a los golpes, hermanos, pero estaba cerquita a su casa, así, que se mete a su casa, que agarra una tranca con la que ponía en las alcayatas en la puerta de su casa, que agarra la tranca y que sale. Hermanos, en estos de las borracheras y todo eso, cogió la tranca y me tiró así con las dos manos, era una tranca así, cuadrada. Me tiró, hermanos, y me pegó aquí, y me rompió todo esto aquí en el hueso encima de mi ceja, como 4 centímetros, con la puntita de la esquina de la tranca esa. Bueno,
Entonces ya me tiró, pero mi amigo que estaba ahí, entonces agarró un puño de tierra y se lo aventó en su cara. Y en esas me paré y entre los dos lo empezamos a golpear al hombre aquel. Pero atrás de la puerta estaba su mamá. Él ya era hombre, hermanos, tal vez 35, 40 años. Y atrás de la puerta estaba su mamá. Y cuando ya oyó que nosotros le estábamos dando, que abre la puerta, hermanos, que abre la puerta y que dice, ¿por qué le están pegando a mi hijo? Y nosotros que nos echamos a correr. Bueno, después de algunos días, hermanos, que yo platiqué con los que saben, con mis amigos y con otras personas, dijeron así, a ver, a ustedes se los pongo ahorita para que ustedes lo piensen. Dice que si ese hombre, con su tranca esa y el golpe que me aventó, que si me hubiera pegado aquí, no sé por qué aquí le digan la 100, y aquí tenemos dos cienes, 100 y 100. Las sienes, estas son las sienes, según decía mi mamá. Bueno, que si me hubiera pegado aquí en la 100, me hubiera matado inmediatamente, decían los compañeros. Entonces ya iban dos, pero no vengo a contarles tampoco, hermanos, todo lo que pasó en mi vida. No, les vengo a decir, hermanos, que en esos momentos yo no conocía al Señor, no lo conocía yo, correcto. Pero después de eso, hermanos, cuando me pegó con la tranca tendría yo tal vez 20 años. Cuando me golpearon los compañeros ahí, tendría yo 18. Los tenía yo 18, porque me acuerdo que estaba yo marchando. Bueno, entonces, hermanos, después de eso, los que sabían me dijeron que así me hubiera pasado, pero no me pasó así, hermanos. Pero cuando ya conocí a Cristo, hermanos, entonces yo me entregué para servir todo lo que podía yo hacer. No era yo predicador, hacía yo trabajos, hacía yo pintaba, arreglaba por aquí, arreglaba por allá, pero andaba yo siempre en ese asunto. Y entonces, hermanos, después de eso, cuando ya conocí a Cristo, Dios me habló por medio de sueños. Alguna vez les he contado, hermanos. No estaba yo soñando cada tercer día, sino que a lo mejor en un lapso como de 10 años, o como de 12, no sé qué tiempo, hermanos, tuve sueños, como unos 7 sueños, 8, no me recuerdo. Pero bueno, hermanos, entonces, cuando ya conocí a Cristo y Dios me hablaba por medio de sueños, hermanos, en aquella ocasión tuve el sueño aquel cuando los hermanos Miguel Reyes y Sofía Chavarría nos donaron el terreno donde ahora está el templo. Soñé, hermanos, todo lo que soñé es verdad. Lo digo delante de Dios, hermanos, como hacen allá en Estados Unidos. Poniendo mi mano sobre la Biblia, digo que es verdad, hermanos. Y entonces soñé, le conté a la hermana Julia, pero pasaron 3 años más o menos, cuando vino aquí a San Rafael, el cantante este que se llamaba Frank González, que era mexicano, pero que vivía en Estados Unidos, y era el coro internacional de Frank González. Venían como 80 o 100 cantantes, casi no tocaban instrumentos, eran puras voces. Y entonces, hermanos, vinieron al salón de diversiones. Muy bien. Y allí, hermanos, conocí a los hermanos estos, Miguel Reyes y Sofía, pero hasta después, hermanos, que los ubicamos y que los encontramos y que les empezamos a hablar y todo eso, hasta después ellos me llamaron para que me entregaran el terreno que a mi juicio ya nos había dado Dios para hacer nuestro templo. Bueno, esto sucedió, hermanos, digo verdad. Después de eso también, hermanos, me vino una enfermedad que nosotros le llamamos gastritis. Esta cosa, hermanos, es bien dura, porque aquí en el estómago y en esos tiempos no se conocían muchas medicinas. Y entonces, hermanos, estaba de moda el doctor Juárez, creo que había salido apenas de la escuela, y lo fuimos a ver, pero no me hacían nada sus medicinas, y era un dolor tremendo. Entonces me vino un sueño, hermanos, también. No les voy a contar tampoco todos los sueños, ya nomás hermanos. Y me vino un sueño cuando estaba yo dormido, lógicamente, y entonces vi que entró a mi cuarto un doctor, y un doctor que me dijo qué me pasaba, y le dije, es que estoy enfermo. Dice, te voy a revisar.
sacó su aparato ese que se ponen acá y no sé qué otras cositas, creo que hasta el termómetro me puso, en fin, etcétera, y me empezó a oír. Y después que me reconoció, me dijo, pues yo no te encuentro nada, así es de que para mí no estás enfermo. Y yo decía yo acá en mi mente, en mi sueño, ¿cómo no voy a estar enfermo si nomás sabía de ver cuando me duele? Bueno, se salió y cuando vi llegó con otro doctor y le dijo, mira, este es el enfermo que te digo. Dice, a ver, tú revísalo. Y el otro sacó también sus instrumentos, me empezó a revisar y todas esas cosas, hermanos, y a preguntar y que cómo había sido, etcétera. Y entonces cuando me acabó de revisar también me dijo, yo tampoco te encuentro nada. Me dijo así, ay, cómo no, si a ellos como no les duele, decía yo en mi sueño. Y luego se salieron los dos y fueron a traer a otro doctor. Y ahí vinieron los tres. Y el otro también me revisó, hermanos. Y cuando me revisó, los tres juntos me dijeron, no te encontramos nada. Para nosotros estás sano. Y en esos momentos, hermanos, que despierto. Y en lugar de pensar, ¿cómo no que estoy enfermo? Sí estoy enfermo. En lugar de eso, empecé a decir, si no estoy enfermo y si sí estoy sano, entonces como ya era yo cristiano y era yo hermano, dije, gracias Dios Todopoderoso, porque tú me has sanado entonces. Hermanos, y cosa curiosa, porque desde ese sueño no me volví a dar el dolor de la gastritis durante muchos años. Hasta esta fecha, hermanos, no me ha dado. Hasta esta fecha no tomo tanta Coca-Cola así, me tomo un tantito, en fin. Pero esto sucedió. Pero hermanos, lo que les quiero decir con esto que me pasó, hermanos, en estos dos sueños, que yo pensaba después, si Dios me habla así y mis sueños salen realidad, me empezó a dar miedo, hermanos, esto. Me empezó a dar miedo que un día Dios me hablara por un sueño y que me dijera cómo y cuándo me iba yo a morir. Y entonces yo pensé, eso sí va a estar difícil, porque si me dice dentro de un año, si me dice dentro de 6 meses, te vas a morir y te vas a morir de esta manera, pues hermanos, ya no sabía yo qué cosa hacer. Bueno, pero hasta ahorita no me ha dicho cómo me voy a morir, hermanos. Pero ¿a dónde quiero llegar con esto, hermanos? A donde yo quiero llegar con esto es a esto. Que cuando ya conocí a Cristo y cuando Él me habló por sueños, entonces, hermanos, y que tenía yo ese temor o miedo, o no sé cómo se le quiera llamar, pero sí lo tenía yo, ¿cuándo iba yo a morir? Entonces, ahora después que pasó el tiempo, ya conocí la palabra, hermanos, ya conocía yo la palabra en esos tiempos, pero no estudiaba yo. Después la hermana Julia me compró mi Biblia y empecé a estudiar. Quiero que veamos, hermanos, este pasaje. Ya lo conocen ustedes, pero se los digo, hermanos, para que lo veamos. Vamos a leer el libro de Eclesiastés en el capítulo 3, libro de Eclesiastés en el capítulo 3 y en el verso número 2. Y dice de esta manera el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3 y en el verso número 2. Gloria a Cristo. Capítulo 3 y el verso número 2. Y dice así, hermanos, oigan bien, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Entonces ahora, hermanos, mi panorama de la vida ha cambiado, porque estoy seguro, hermanos, ya nací, correcto, pero ahora el día de mi muerte no lo sé, hermanos, a no ser que el Señor Jesucristo en uno de esos sueños que les estoy mencionando me diga un día cómo me voy a morir y cuándo me voy a morir. Y si me voy a sentir feo, hermanos, porque si me dicen dentro de 8 días te vas a morir y yo me siento tan sano como estoy ahorita, pues no, sí me va a dar miedo, hermanos. Pero bueno, pero ahora ya sé que sí me tengo que morir. Otro pasaje, hermanos. Salmo 90 en el verso 10. Salmo 90 en el verso 10. Y dice así la palabra del Señor, hermanos, en el Salmo 90 y en el verso 10. Dice así. Amén, hermanos. Dice así. Los días de nuestra edad
son 70 años. Con todos 70 años. Y en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Entonces, hermanos, ahora ya estoy consciente que estoy cerquita de eso. ¿Por qué? Porque si son 70 y los más robustos 80, y ya llegué a los 80, hermanos, pues que pienso que ya no nada más estoy, como decíamos antes, cuando comprábamos en las tiendas, a lo mejor les toca a ustedes también, nos pesaban nuestro kilo de azúcar o lo que fuera, y te decían un pilón, y nos echaban un cuadrito de azúcar, era el pilón. Ya no estoy viviendo el pilón, hermanos, pero ya estoy consciente de que así va a ser, ¿eh? Nadie me puede decir, ay, no, todavía vas a vivir 30 años, porque no es cierto, hermanos. Entonces ya estoy en el pilón. Pero lo que ahora quiero decir, hermanos, en el nombre del Señor, que nosotros, me estoy refiriendo a los cristianos, hermanos, nosotros no tenemos que estar con ese temor. Sí nos vamos a cuidar por este microbio, no, ¿cómo? Por este virus que anda, hermanos. No nos vamos ay, el virus, por favor, vénganse, métanse, cierren las puertas. El otro día que llegó mi hijo Benjamín, cerramos ya la puerta con llave de la puerta de la calle, como la que tienes allá, chava, afuera. Y estaba cerrada y no pudo entrar ese día. ¿Y ahora por qué cierra? Y salimos nosotros y le dijimos, para que no se meta el coronavirus. Cerramosle. Bueno, hermanos, pero todo esto ya está en las manos de Dios. Así como el apóstol Pablo sufrió esos 2 ataques que nomás mencionamos, hermanos, y que lo dejaron como muerto, pero no estaba muerto, hermanos, así estamos los cristianos viviendo. Y vamos a vivir, hermanos, el tiempo que Dios quiera que vivamos, hermanos, porque nosotros estamos aquí con un propósito, hermanos, con un propósito. Estamos aquí y nos tiene Dios aquí con un propósito. Nada más que nosotros, hermanos, nos rehusamos a cumplir el propósito que Dios nos dio. Y por esa razón a lo mejor no está teniendo paciencia. Tienes que cumplir el propósito por el cual estás viviendo. Y me acuerdo yo, y le doy gracias a Dios por todos los hermanos que cooperaron, hermanos, para que me operaran mis ojos. Casi fueron 50,000 pesos. Pero, ¿para qué quiero ahora mis ojos, hermanos? Hermanos, el principal objetivo en mi mente fue para seguir predicando, hermanos. Esa es la razón. Y por esa razón, gracias a Dios, hermanos. Y si estoy aquí, es todavía con un propósito. ¿Cuál es? No sé, hermanos, no sé. Pero lo que sí sé es que cuando Dios diga, hermanos, aunque no haya coronavirus, tengan ustedes la plena seguridad que hasta caminando, y ahí voy a dar, y se acabó el asunto. Se paró mi corazón y punto. Y así cada uno de ustedes como cristianos, hermanos. No importa que usted esté ahorita rebosante de juventud y todas esas cositas. No, hermano, no importa. Cuando Dios determine las cosas, así van a ser. Por lo tanto, desde este momento, hermanos, tenemos que levantarnos bien derechitos. Tenemos que ponernos así, hermanos, y tenemos que emprender la caminata en el camino de Dios, porque en un día nos vamos a encontrar con el fin de nuestros días, hermanos, y vamos a llegar, hermanos, porque somos nosotros los mexicanos principalmente muy dados, hermanos, a ser unos incumplidos. Normalmente en los trabajos, hermanos, aquí en México, normalmente la mayoría de los mexicanos llegamos tarde. Y lo digo, hermanos, porque así era yo. Pero cuando se llegue ese día, nadie va a llegar tarde. Todos vamos a llegar puntualmente en el momento, en el lugar y a donde Dios ha dispuesto, hermanos, para que ahí nos quite la vida. Piénsenlo, hermanos, y yo quiero, hermanos, en el nombre del Señor, decirles a ustedes, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A grandes rasgos, hermanos. Mira, vamos a leer, hermanos, el Salmo 91. Ahí estamos, andamos cerquita por ahí. Salmo 91. Y este salmo, hermanos, nos dice muchas cositas bonitas. Oigan bien, me gusta mucho este salmo. Y dice así, hermanos.
Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confío. Él me librará del lazo del cazador. Oigan bien, puede ser, hermanos, que nos tiendan por ahí una trampa, pero Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora, esa que no podemos ver, hermanos, esa que anda en el aire, de esa peste destructora. Con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas estaré seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temeré, ustedes tampoco, hermanos, no temeré el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en obscuridad, hermanos, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegará. Ciertamente con mis ojos miraré y veré la recompensa de los impíos. Porque he puesto a Jehová, que es mi esperanza. Usted también ponga a Jehová, hermanos. Porque he puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por mi habitación. No me sobrevendrá mal alguno, ni plaga tocará mi morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de mí, que me guarden en todos mis caminos. En las manos me llevarán para que mi pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisaré. Hollaré al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en él he puesto mi amor, él también me librará. Me pondrá en alto por cuanto he conocido su nombre. Le invocaré y él me responderá. Conmigo estará en la angustia. Me librará y me glorificará, me saciará de larga vida y me mostrará la salvación. Todos digan amén, hermanos, porque así es. Hermanos, entonces, ¿por qué? ¿Por qué nos suceden estas cosas? Vamos a confiar en que somos los hijos de Dios. Vamos a confiar, hermanos, Y si algo nos va a pasar en esto, tampoco vamos a decir, mira, yo soy hijo de Dios. Ahorita no, ahí pasan todos los coches y mira, yo voy a pasar y no me pasa nada. No, así no, hermanos, no. Pero nos va a dar inteligencia. Ahorita no pases porque están pasando los coches. Espérate que se detenga, que se ponga el alto para que puedas pasar. Hermanos, entonces, el propósito, hermanos, de esta meditación de la palabra es precisamente para que nosotros sepamos que un día nos tenemos que ir de este mundo y que cuando se llegue ese día, si Dios nos los avisa o si no nos los avisa o si solamente tenemos un presentimiento, hermanos, entonces nos dispongamos y vayamos a la cita como debe de ser, hermanos, como el Señor Jesucristo, como el apóstol Pablo llegó, hermanos, también, y cuando no era para morirse, se levantó, se fue, hizo lo que tenía que hacer, pero cuando ya era el momento, le escribe a Timoteo y le dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, ahora me espera la corona de justicia que el Señor juez justo me dará, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Amén, hermanos. Propongo, hermanos, que hagamos una oración y nos pongamos en las manos de nuestro Dios Todopoderoso. Señor Dios omnipotente y Padre Santo, venimos delante de tu presencia en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre. Señor del cielo, tu palabra nos explica, tu palabra nos dice que en los últimos días vamos a ver señales en el agua, señales en el viento, señales en el cielo, señales en la tierra. Divino Señor Dios Todopoderoso, y todo esto no es otra cosa más que las señales que tú dijiste que iban a pasar, Dios omnipotente. Pero Padre Santo, nosotros estamos en tus manos, y se va a hacer con nosotros lo que tú digas, haya o no haya epidemia, Señor, se va a hacer con nosotros lo que tú digas, poderoso Padre. Y en estos momentos nos ponemos en tus santas y benditas manos y te decimos, divino Señor, hágase tu voluntad, como se hace allá en el cielo,
se haga también aquí en la tierra. ¿Con quién? Con los que hemos creído en tu Hijo Jesucristo, como los que tratamos de seguir el camino de Cristo, con los que queremos, divino Señor Dios Todopoderoso, llegar a tu presencia en el reino de los cielos. Padre Santo, para eso tenemos que perder muchas cosas que hemos adquirido en este mundo. Probablemente nuestra casa, probablemente algún dinero que ya tenemos guardado, probablemente muchas otras cosas, Señor, y tenemos que perder también la vida que nos tiene en este mundo. Porque tú, divino Señor, el día que creímos en tu Hijo Jesucristo, tú nos pusiste la vida, esa que perdió Adán y Eva, Señor, allá en el paraíso, Señor del cielo, tú nos las das, poderoso Señor. Y perdemos la vida física, pero no perdemos la espiritual, Dios Todopoderoso, porque ya te pertenecemos a ti, divino Señor. Padre, ayuda a mis hermanos, Señor del cielo. Padre, ayuda a todos los que han creído en tu Hijo Jesucristo. Padre, ayúdanos, divino Señor Dios Todopoderoso, para que cuando se llegue ese día, piensemos, divino Señor, que las cosas de allá son eternas, las que no las vemos son eternas, todas las cosas que vemos son temporales y se van a quedar aquí porque se tienen, divino Señor, que transformar, que cambiar, que deshacer, poderoso Dios. Pero, divino Señor, Dios omnipotente, hasta nuestro cuerpo que es de aquí de la tierra, aquí se va a quedar, Señor, y nos vas a poner un cuerpo celestial, angelical, glorificado, Padre Santo. Ayuda a mis hermanos, divino Señor Dios. Ayuda a mis hermanos, Padre. Que confiemos más y más en ti, divino Señor Dios Todopoderoso, pero que, divino Señor Dios Omnipotente, estemos conscientes que sí nos tenemos que ir algún día, porque hay tiempo de nacer y hay tiempo de morir, Señor del cielo. Y que nuestros días, Señor, ahora son 70 años. Las personas más robustas llegan a 80, pero ya son muchos trabajos y dolores, divino Señor. Pero Padre Santo, estamos en tus manos todos los que hemos creído en ti y estamos esperando, divino Señor. Y si, Señor del cielo, por alguna razón todavía me estás dejando, Señor del cielo, voy a tratar, divino Señor, de hacer lo que dice tu palabra, poderoso Padre. Gracias. Pongo en tus santas y benditas manos a todos mis hermanos, Señor, del arca de Noé. Pongo en tus santas y benditas manos a todos los hermanos y a todas las personas que me están viendo o que me están oyendo, divino Señor, Dios Todopoderoso. Porque, divino Señor, somos los que hemos creído y confiado plenamente en ti, divino Señor. Y bajo la sombra del Omnipotente vamos a seguir viviendo para gloria de tu nombre. Amén, amén y amén. Gracias, poderoso Padre. Gracias a Dios, hermanos. Bueno, vamos a despedirnos, hermanos, en el nombre del Señor. Cerramos tantito nuestros ojos, inclinamos nuestra cabeza. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias porque todo lo que nos has permitido hacer hoy en este día, aquí en este lugar, Señor del cielo. Dios misericordioso. Ahora, Señor, se llegó el momento ya de salir. Nos vamos a ir en tu nombre, con tu bendición y bajo tu protección y tu cuidado, poderoso Padre. Señor del cielo, sé con nosotros. Con los que van lejos, divino Señor, sé con ellos, poderoso Dios. Limpia su camino, llénalo de amor, haz que lleguen con felicidad a sus hogares. Por los que vamos a estar cerca, divino Señor, también sé con nosotros, divino Dios, y que tu mano de misericordia nos cuide, nos guarde, nos defienda y nos proteja, Padre. Salimos en tu nombre, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, salimos de este lugar. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.